Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues una vez más estamos aquí para, ya os digo, como os he dicho, combinar para que tampoco sea muy aburrido de vez en cuando los vídeos de la crónica negra de los siglos XX y XXI con algún tipo de celebridades, entre comillas, y bueno, creo que no podía dejar pasar, por supuesto, la historia de Nancy Spungen y Sid Vicious, porque, bueno, sin ninguna duda creo que es una historia, o por lo menos son personajes conocidos por todos. Sin ninguna duda fueron personajes, pero personajes de verdad. Y bueno, creo que todo el mundo conoce más o menos la historia, odiados por muchos, venerados por otros. Al final, bueno, pues eh, yo lo único que voy a decir es, bueno, pues que, bueno, lamentablemente fueron chicos que vivieron unas infancias muy traumáticas, muy duras, y que al final esas cosas, pues, inevitablemente llevan a lo que llevan. Ya os digo, en la mayoría de los casos unos duran más, otros duran menos, unos son más excéntricos que otros, pero al final estos es verdad que se llevan la palma de excéntricos y de una relación tóxica, ¿no? Lo siguiente, que se compara incluso con la de Kurt Cobain y Courtney Love, pero ya os digo yo que no es exactamente así. Pero bueno, ya os digo que sin ninguna duda pues fueron él, básicamente Sin Vicios, sin ninguna duda un icono del punk, a pesar de no tener ni pajolera idea de lo que es tocar el bajo. El pobre Lemmy Kilmister fue su profesor durante 2 meses y era tan malo que no pudo hacer nada por él y le dijo, mira, dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo. Pero bueno, sí que es verdad que la presencia que tenía resultaba muy icónica para el grupo, y a pesar de ser tan mal bajista, y de hecho las pistas, tanto en el estudio como muchas veces en los escenarios, lo que hacían era que le desenchufaban, como siempre solía ir lo suficientemente colocado, pues le desenchufaban directamente el bajo, él ni se enteraba, se pensaba que estaba tocando y realmente tenían a una persona detrás que era la que tocaba por él. Y luego lo mismo pasaba en el estudio, ¿vale? Que él grababa lo suyo, pero luego venía otra persona que grababa sobre lo que él previamente había grabado, porque era, ya os digo, malísimo, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, como cantante, lo normal, o sea, no es una persona que se pueda destacar en ese sentido, pero sí, ya os digo, como un auténtico icono del punk, eso es innegable. Y desde luego protagonizó pues innumerables escándalos que lo que hicieron fue bueno, pues fortalecer un poco su ya de por sí imagen subversiva a todos los niveles. Y bueno, pues ya sabéis que el tema de Nancy, bueno, pues hay varias teorías sobre qué fue lo que le pudo pasar. Ahora contaremos la historia. Como siempre empezaré por el final, pero bueno, lo que sí que también intentaré destacar es un poco la infancia que tuvieron estos chicos, porque ya os digo que fue una infancia dura, ¿no? Lo siguiente, eh, no sé si deciros más uno que de otro, porque los dos a su manera, bueno, vivieron cosas terribles, y creo que ella sin ninguna duda más, si cabe, ¿no? Porque, en fin, ella desde muy pequeña, desde que nació básicamente, tuvo problemas muy graves. Era una niña que no paraba de llorar y gritar, no paraba literalmente, no dormía más de 2 horas seguidas, nació con el cordón umbilical enrollado al cuello, nació totalmente azul. Los padres, bueno, pues a raíz de ahí pensaron que a lo mejor podría haberle quedado alguna secuela. La niña no dejó de comportarse de esa manera durante toda su vida, es decir, durante muchos años, que no fue una cosa solo de bebé. Se cansaron de llevarlas a pediatras, especialistas y demás, y ninguno de ellos fue capaz de determinar qué era lo que le pasaba a esta chica. Pero sin ninguna duda tenía un problema muy serio, seguramente también mental, ya no solamente debido a lo del tema del cordón umbilical, sino ya os digo a que es la pobre medicada con una cantidad desde que tiene 2 meses, señores, ¿eh? Es que hay que tener en cuenta que con 2 meses ya empiezan a darles unos sedantes que son para caballos, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, o sea, evidentemente esta chica cuando tenía 10 11 años y ya fue difícil toda la vida, pues imaginaos, o sea, era una cosa, carácter violento, llegaba a amenazar con cuchillos, era una persona pues que no estaba bien de la cabeza, o sea, era esquizofrénica perdida. Y claro, la culpa fue de que no
a pesar del esfuerzo de sus padres, ya os digo, no hubo manera de que ningún médico se preocupara lo suficiente por descubrir qué le pasaba y tratarla como Dios manda. Y mucho de esto que le pasó también fue efecto secundario, evidentemente, de esta medicación, que cuando la estás recibiendo desde que eres tan solo un bebé, pues eso podéis imaginar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, estaban como una cabra los dos. Y Sid Vicious algo parecido, fue un chaval que vivió, digamos, sin ningún tipo de amor, por decirlo de alguna forma. Su padre lo abandonó, como pasa en muchas ocasiones, vivió con su madre, que se convirtió en traficante, ya que bueno, pues fue la manera que encontró de subsistir, pero además era una pésima madre que se enganchó también al tema de las drogas y además enganchó también a su hijo. Literalmente ella enganchó a su hijo, ella era la que le conseguía las drogas y de hecho, bueno, ya llegaremos a las conclusiones determinadas cuando llegue el momento, pero ya os digo, muy fuerte. O sea, muy fuerte que tu propia madre te enganche e incluso te impulse, incluso te inyecte ella misma determinado tipo de sustancias. La verdad que muy fuerte. O sea, que no me extraña que terminaran como terminaron los pobres, ¿no? De alguna manera. Y ya os digo, habrá mucha gente que piense que evidentemente pues que no merecen ningún tipo de piedad o sentir lástima por ellos, pero ¿qué queréis que os diga? Yo, conociendo este tipo de infancias, pues la verdad es que no dejo de pensar que qué pena, ¿no? Que dos chicos tan jóvenes, a pesar de sus rarezas, su toxicidad, su violencia y demás, bueno, pues fueron víctimas de segundas personas que no supieron hacer bien las cosas, tanto por parte de uno como de otro, ¿vale? Bueno, básicamente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar como siempre por el final y a partir de ahí intentar desgranar un poquito lo que es el caso de Sid Vicious y Nancy Spungen. Y básicamente, bueno, pues sabemos que lo primero es que se convirtieron para muchos, bueno, pues en una especie de Romeo y Julieta, pero lógicamente de la escena punk, porque distaban mucho, por supuesto, de la historia de Romeo y Julieta, aunque se amaban con locura. Y digamos que, bueno, esto no se mostró realmente, ¿no? O sea, la impresión que dio siempre es que en su historia hubo poco amor, aunque no real. Lo que sí que hubo fueron sin ninguna duda dolor, excesos, falta de sentimientos que produce la heroína, locura, oscuridad, violencia, autodestrucción y muerte. Digamos que, bueno, pues Sid Vicious fue algo así como os comentaba, como cantante y bajista, integró la banda archiconocida Sex Pistols y ya os digo que se convirtió en un icono del punk protagonizando cientos de escándalos. El 12 de octubre de 1978, es decir, 45-46 años atrás, se dice, entre otras muchas cosas, que asesinó a su novia Nancy Spungen en el Chelsea Hotel. Sid murió atiborrado de droga el 2 de febrero de 1979, pocos meses después de que falleciera Nancy, de la que estaba profundamente enamorado y con la cual pues no sabía vivir sin ella, pero ya veremos también cuál es la historia, porque tela marinera, y nadie por más esfuerzo que haga os puede imaginar cómo serían hoy estos personajes, ¿no? A los 67 años. Digamos que parece imposible que hubieran podido soportar tantas décadas más de excesos y descontrol, aunque ahí tenemos a nuestro famoso Ozzy Osbourne o al mismísimo Keith Richards, que es más que sorprendente que después de la vida que han llevado, especialmente ellos, ¿vale? Porque hay muchísimos más, Slash, Steven Tyler, es decir, de ese mundo podríamos decir que prácticamente todos, pero sí que es verdad que ha habido algunos que sus excesos han sido tan exagerados que es sorprendente que hayan sobrevivido, ¿no? Pero bueno, en el caso de estos en particular, muchísimo más. Tenían una tolerancia muy grande al tema de las drogas, entonces, claro, bueno. De todas maneras, bueno, tal vez hubiera pasado todos esos años encerrado cumpliendo la condena por el asesinato de Nancy, vamos a decir supuesto asesinato, y su imagen quedó fijada, cristalizada, ya os digo, en una juventud maltratada, desesperada, desaforada y sin futuro. Entonces digamos que la pareja llegó al Chelsea Hotel, que además ya tenía muy mala fama porque parece ser que allí se produjeron muchos crímenes, muchas muertes en circunstancias extrañas, incluso un incendio. Era un hotel que frecuentaban muchos famosos de la época
y ya os digo que parecía que ocurrían muchas cosas raras. Yo creo básicamente que es que esta gente es lo que digo siempre, o sea, al final es gente que está sometida a unos excesos increíbles y bueno, al final pues pasan cosas raras porque digamos, relacionan con gente rara, con traficantes, con gente que les pasa drogas sin piedad, y entonces al final pues yo creo que las cosas luego no son tan raras porque han intentado un poco como fantasmizar el hotel, ¿no? Como, uff, es un hotel maldito. Realmente, pues yo creo que lo que pasaba era eso, que pasaban cosas porque había muchísimos excesos, había muchísima gente siempre por allí, de todo tipo, de toda calaña, y bueno, pues al final esas cosas pues traen sus consecuencias. Digamos que, bueno, pues después de llegar al hotel, se instalan en una de las habitaciones de los pisos superiores y a los pocos días el ex bajista de los Sex Pistols colapsó en el lobby. Su cuerpo, digamos que quedó temblando contra la alfombra, la cabeza golpeaba contra el piso, de su boca salía una especie de espuma verde y digamos que estuvo internado unas pocas horas y a la semana siguiente prendieron fuego al colchón de la habitación. Varios empleados del hotel sofocaron el incendio con matafuegos y Sid Vicious pagó los daños. Pero fue trasladado con Nancy al primer piso del hotel, al que solo conocía como el de los drogadictos, y los ubicaron más cerca de la conserjería para tenerlos, digamos, más controlados y para estar más cerca en caso de desastre. Concretamente era la habitación 100, para ser exactos. Digamos que ambos, pues habían intentado en algún momento, pero muy poco, algún tratamiento de rehabilitación, pero a los pocos días desistían, ¿no? Prácticamente no salían de la habitación, se drogó constantemente con heroína, tomaban barbitúricos y veían televisión. Nancy, además de su novia, se había convertido en la manager de Vicious. Creyó que con la fama obtenida con los Sex Pistols, con su aura de chico malo, digamos que le sería muy fácil conseguir actuaciones y contratos, pero no fue así. Lo que se impuso básicamente fue su mala fama. Sid Vicious solo le traía problemas a los dueños de los clubs, promotores y productores. Hizo algunos shows solistas en New York, en el Max Kansas City y en el CBGB. Salieron mal, comenzaban mucho más tarde de lo anunciado, solían suspenderse a los pocos temas, Sid tenía una conducta errática en el escenario y muchas veces violenta. Digamos que llegó a partir, aunque esto no es ninguna novedad porque se ha hecho antes y se sigue haciendo después, o sea, lo hacía Kurt Cobain, lo hizo también incluso, me saldrá, el cantante de Green Day, o sea, quiero decir que eso tampoco... Entonces, digamos que, como os comento, pues llegó a partir una guitarra en la cabeza de un espectador y el público por lo general pues abucheaba, insultaba, provocaba destrozos en el local y en los primeros días de octubre cobró, digamos, las regalías por su versión vandalizada, entre comillas, de My Way, como sabéis, de Frank Sinatra, y Nancy llegó con los $25.000 al hotel. Por tanto, pues los dealers y junkies comenzaron a acudir a la habitación 100 del Chelsea. Hubo mucho movimiento, como os comento, esos días, mucha gente que pasaba por allí, ellos necesitaban constantemente sus dosis de drugs y entonces pues a veces llamaban a horas intempestivas a cualquiera que pudiera conseguirlas estas sustancias lo más rápido posible y como fuera, hasta que después de una extensa noche de fiesta, la mañana del 12 de octubre de 1978, el horror se hizo presente. Bueno, aquí lo vemos con el gran Lemmy Kilmister, de que también, como sabéis, tengo un vídeo, que fue el que intentó enseñarle a tocar el bajo y no lo consiguió, evidentemente. Y bueno, como os comento, poco antes del mediodía el conserje del Chelsea Hotel pues atiende a una llamada telefónica y la comunicación es breve, es abrupta y dice: hay un problema en la habitación 100. La voz parecía salida desde el subsuelo. Creyeron de hecho que se trataba de una broma, pero a los 5 minutos otra vez suena el teléfono: alguien necesita un médico en la 100. El conserje manda un botones a chequear la situación. El joven subió al primer piso y al llegar vio la puerta entornada. La empujó y encontró la cama desarmada, vacía, por el suelo los restos de la fiesta de la noche anterior, hasta que algo lo sobresaltó.
evidentemente. Así que siguió literalmente un rastro de sangre que salía de la cama y terminaba en el baño, y apenas se asomó vio el paisaje desastroso donde Nancy Spungen estaba tirada boca arriba sobre un lago de sangre oscura. Solo tenía puesta la ropa interior y un cuchillo clavado en el estómago. Bueno, la ambulancia y la policía llegaron de inmediato y bueno, comprobaron lo que ya era obvio, evidentemente, que la chica estaba muerta. Por los pasillos del hotel encontraron deambulando al novio de Nancy, a Sid Vicious, que lloraba, estaba ido, no articulaba. A un vecino de habitación le había dicho que la maté, no puedo vivir sin ella. Lo confirmó en el interrogatorio policial, la maté porque soy un perro sucio. Poco más de 3 meses después, Sid Vicious, como os comento, también moriría y la causa fue concretamente una sobredosis. Claro, a partir de aquí hay una historia que tiene mucha tela que cortar. Pero bueno, como ya hemos contado, bueno, pues ella aparece, ya os digo, muerta en el baño. Creo que no voy a encontrar ninguna imagen, porque y si la pongo no creo que tampoco me lo permitan. Pero bueno, lo intentaré, de cómo aparece su cuerpo y demás. Concretamente era una puñalada en el abdomen, literalmente murió a las 2 horas desangrada, básicamente. Y ya os digo, iban hasta las cejas los dos, por lo que no se podía saber realmente lo que pasó. Y como comento, pasó mucha gente esa noche por la casa y por la habitación del hotel, y casualmente habían desaparecido los $25.000 que poseían, con lo cual la teoría de que fue Sid Vicious quien la asesinó no ha quedado nunca clara. Y de hecho, bueno, ya veremos a ver cómo voy introduciendo las diversas teorías que hay y cuál es la que yo realmente considero más factible, pero bueno. Digamos que Sid, bueno, pues nació como Simon Ron Ritchie. Entrando en la adolescencia y rebotando de ciudad en ciudad, pues tomó el apellido del segundo marido de su madre, Beverly, que bueno, que os voy a comentar como anécdota, ¿no? Que cuando por fin consigo un padre, digamos que este fallece de cáncer, con lo cual apenas podía con su vida. Su madre no se ocupaba de él, tuvo problemas en cada colegio por el que pasó, y a los 16 años conoció a John Lydon, el que después sería el famosísimo Johnny Rotten. Lydon tenía un hámster que se llamaba Sid, y una noche el animal pues mordió a Sid Vicious, digamos, a Simon John Ritchie. Y bueno, pues este le gritó el nombre del hámster. En ese momento quedó bautizado como Sid. Y sobre el apellido artístico pues hay dos versiones. Algunos dicen que fue parte de su exclamación al ser mordido, Sid is Vicious. Otros dicen que lo tomó del primer tema del álbum Transformer de Lou Reed. Bueno, luego formó The Flower of Romance, una especie de supergrupo potencial del punk sin obra. Un miembro fundador de The Clash, Biff Albertine, y otra futura de Slits y Sid no grabaron. Después llegó a tocar la batería en el debut de Siouxsie and the Banshees, y digamos que finalmente, y aunque parezca increíble, se ganó un lugar en los Sex Pistols al pegarle un cadenazo al crítico musical Nick Kent, pareja en ese entonces de Chrissy Hynde, por haber criticado a la banda. Malcolm McLaren supo ver su potencial, y esto lo voy a añadir yo porque es así, se aprovechó todo lo que pudo de este chico, y digamos que manifestó: Johnny Rotten es la voz del punk, pero Sid es la actitud, dijo. Por eso precisamente, a pesar de que era pésimo músico, por no decir que no era músico en absoluto, pues decidieron que era fundamental para la presencia de la banda. Bueno, aquí está como siempre puestísimo con su amigo Johnny Rotten, que era el cantante de la banda y amigo de Sid Vicious. Por eso, bueno, pues por eso entró al final a tocar allí, aunque sabían que era muy malo. Y digamos que, bueno, el tal McLaren, que era en fin, el productor, pero era un jeta de la vida, pues propiciaba los escándalos y sabía aprovecharlos para generar interés en la banda. Después del single Anarchy in the UK y de una escandalosa aparición en televisión, el bajista Greg Matlock dejó el grupo. Y es cuando en su lugar entra Vicious, en virtud de su vieja amistad con Johnny Rotten y del potencial mediático que McLaren vislumbró. Ya os digo que se aprovechó de él, no lo siguiente. En la grabación del disco, Sid solo tocó un tema,
porque su destreza con el bajo era mínima. Y en esa canción su pista fue puesta muy atrás, como os comento, en la mezcla y tapada, como os había comentado, por otra línea de bajo, ¿no? Sin embargo, el álbum pues llegó al número 1 en Inglaterra, pese a las restricciones de venta en las grandes tiendas. Así que sin ninguna duda, y como digo siempre, nadie puede negar la influencia de este grupo. Ya hablaremos de la canción que los hizo famosos, la de God Save the Queen, que evidentemente provocó, bueno, en fin, bueno, pues estaban hablando de la reina, ¿no? Y en aquellos momentos, pues... También además se rodearon, esto es importante, al estar en el CBGB conocieron absolutamente a todos los miembros de las bandas más importantes de aquel momento, digamos que los Ramones, Blondie, o sea, en fin, un sinfín de grupos que pasaban por allí y sin ninguna duda siempre se rodearon de famosos, pero de mucho calibre, ¿eh? O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, ya os digo, aunque el álbum pues llegó al número 1, que no es poco, la intensidad de la vida interna de los Sex Pistols y de Sid Vicious en particular, digamos que hizo que implosionara. Unos meses después el grupo pues se tuvo que disolver. Se tuvo que disolver porque, bueno, por el tema de Nancy, que en fin, es que todo es bastante complejo. Y fue en una gira por Estados Unidos que debía durar 15 días, pero 2 semanas será una eternidad en la vida de los Sex Pistols. Peleas, escándalos, colapsos, y muchos dicen, como os comento, que Nancy. Siempre al final las mujeres, como os digo, se llevan la culpa de todo. Y bueno, sin ninguna duda fue una persona excéntrica, violenta, al fin y al cabo enferma mental, sí, pero que se ensañaron con ella, también os lo digo. Bueno, sin ninguna duda eran unos provocadores, como podéis ver, llevaban una vida totalmente alocada. Esta imagen la pongo en blanco y negro, bueno, pues para que no se note tanto por si acaso. Y digamos que Nancy Spungen era una groupie, que durante su infancia y adolescencia había manifestado, como os comento, muchos programas de salud mental y de adicciones. Se había escapado de la casa pues en un par de ocasiones y tuvo 2 intentos fallidos de SUI. A los 18 años se instaló en Nueva York y se dedicó literalmente a perseguir chicos de la nueva escena punk, siguiendo a Johnny Thunders y The Heartbreakers, en especial a su baterista. Pues llegó a Londres. Allí conoció a Johnny Lydon. Él le presentó a Sid Vicious. Digamos que era conocida en el ambiente por su persistencia y su tendencia a no separarse de la banda, una vez que lograba intimar con uno de sus músicos, quienes solían escaparle literalmente luego de tener sexo con ella. Digamos que la llamaban Nancy la nauseabunda. Es decir, todos los músicos de aquella época la odiaban y le tenían bastante asco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque ella además, bueno, supongo que esto son cosas que añado yo, aparte pues fue prosti, era lo que hacía para ganarse la vida, mientras perseguía, ya os digo, a los miembros de varios grupos que digamos que la utilizaban para una noche, pero no querían saber nada de ella, ¿no? Porque aparte estaba como una cabra, eso sin ninguna duda. Entonces digamos que solía también traficar droga como medio de manutención, aparte de lo que os he comentado, pero también las consumía torrencialmente y tenía, ya os digo, digamos mucho aguante, porque es que desde que tenía 2 meses había estado sometida a medicaciones muy fuertes, con lo cual tenía mucha tolerancia, para ser exactos, ¿vale? Digamos que la describieron como la Yoko Ono del punk. También la compararon con Courtney Love, como os he dicho desde el principio, pero a ver, no es lo mismo, ¿vale? O sea, sí que es verdad que el aspecto de Courtney Love estuvo siempre un poco basado en Nancy, ¿no? De la cual pues era fan a su manera, pero desde luego no, es decir, Nancy nunca demostró ningún talento. O sea, Courtney Love es una auténtica artista y siempre lo ha sido, y lo digo yo porque lo digo yo y punto, porque yo he estado en conciertos suyos, porque soy fan de sus discos y la tía es la leche y muy buena. Entonces, bueno, nunca fue un artista como Yoko y Courtney, como os comento. Sus problemas de salud mental eran más que evidentes, al igual que su adicción incontrolable. Y además, pues según los testigos, las peleas consideran permanentes y muy violentas. Es que se pegaban palizas literalmente. Entonces eso lleva a la principal diferencia, digamos, con las otras dos, y es que ella terminó muerta de esa forma, que está claro que fue asesinada por alguien, pero ya veremos.
Digamos que después de ser detenido, Sid cambió su versión, porque es que en el momento que aparece el cuerpo de Nancy, Sid estaba en un estado que es que era imposible que hubiese, digamos, cometido el delito como tal. O sea, estaba, digamos, literalmente medio muerto encima de la cama, tirado de cualquier manera, con lo cual, bueno, pues por eso digo que existen diversas teorías sobre lo que realmente pudo pasar, e incluso, bueno, pues es que la teoría más factible, más creíble, es que uno de sus camellos, que se dirigió a la casa a petición de Nancy y demás para traerles algún tipo de droga, pues aprovechó que los dos estaban más colgados que nada y intentó robarles, eso lo estoy añadiendo yo, ¿vale? Intentó robarles el dinero y Nancy, que era, cuidado, era una enferma mental, pero era muy inteligente, era una mujer de altas capacidades que destacaba a pesar de su mala actitud siempre y de ser esa niña rabiosa, gritona, ya os digo, porque estaba enferma y no supieron dar con él, ni se preocuparon en dar con su enfermedad. Era una chavala de altas capacidades, o sea, era muy inteligente, al contrario que Sid Vicious, ¿vale? Entonces parece ser que ella se da cuenta de que este tío intenta robarles el dinero y lógicamente le dice que está haciendo, que no se va a llevar el dinero y tal, y parece ser que hay, y para mí es la teoría más creíble, pues el tío cogió y ellos que coleccionaban cuchillos, porque ya os digo, eran excéntricos hasta el máximo nivel, pues bueno, pues el tío cogió un cuchillo que había por ahí y le dio la puñalada, allí quedó tirada en el baño hasta que se desangró la mujer, ¿no? Porque ya os digo, o sea, alguien robó el dinero, con lo cual está claro que hubo alguien más allí y la motivación, ya os digo, por dinero siempre es una motivación muy, muy grande y ya os digo. Hay otras opciones también, como por ejemplo, que a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, que dentro de su relación tan tóxica, tan violenta y demás, digamos que Nancy, o sea, Sid Vicious hacía todo lo que Nancy le decía, absolutamente todo. Si a Sid Vicious se le acercaba a cualquier mujer y Nancy le decía tírala por las escaleras, Sid Vicious la tiraba por las escaleras. Si le decía pégale un golpe con un bate en la cabeza, le pegaba un bate con el golpe. Pero incluso si ella le decía pégame a mí o clávame un cuchillo o lo que sea, él lo hacía. Lo hacía. Entonces eso es una opción que también se baraja, que fuese ella misma, y de hecho es la versión en la que su propia madre, la madre de Nancy, cree que fue ella misma la que realmente sabía que su situación, ya os digo, porque era muy inteligente, era muy triste, que estaban hasta arriba, que no tal, y quiso, como en otras muchas ocasiones, Sui, y utilizó esa manipulación, digamos, que tenía de alguna forma sobre Sid, para que fuese él el que la apuñalara, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo más en la teoría por lo del robo de que alguien lo hizo, pero bueno, todo es posible, no hay ninguna prueba ni nada. Entonces, bueno, básicamente ya os digo que cambia su versión, que empieza a decir que él no la había matado, que luego de tomar 30 Tuinol, que es un potente barbitúrico, perdió literalmente conocimiento, es lo que os digo. O sea, es que cuando llegaron allí el tío estaba en la cama más muerto que vivo. Entonces los especialistas reconocen que esa cantidad debió haberlo matado y que su supervivencia se acercaba al milagro. Ya os digo, tenían mucha tolerancia estos tipos, se metían, pero que no os podéis imaginar. Entonces dicen que efectivamente la pudo haber acuchillado antes de que hiciera efecto, pero bueno, ya os digo que es poco probable. Por ser quien era, le fijaron una fianza alta que fue pagada por la discográfica a instancias del tal Malcolm McLaren, que es que me cae gordísimo, lo siento, o sea, lo que es el personaje cuando fue, que ahora sé lo que habrá sido de él, me imagino que estará muerto. Entonces salió en libertad mientras se investigaba el caso, pero a los pocos días en un club nocturno le partió una jarra de cerveza en la cabeza a Todd Smith, el hermano de Patti Smith, la famosa Patti Smith, tras filtrear y ponerse violento con su novia. Así que fue detenido otra vez, lo mandaron a una cárcel en la que estuvo 55 días y ahí, digamos que no le quedó otra. O sea, os podéis imaginar el mono que tuvo que tener este chico, que no lo quiero ni pensar. En la película Trainspotting, de hecho, se representa muy bien, ¿no?, lo que es pasar por esto. Y es que te puedes morir, es muy jodido, ¿eh? O sea, y sobre todo cuando tienes una adicción semejante. Pero claro,
En este caso, claro, como fue detenido, tuvo que estar allí 55 días, pues por narices, por no decir otra cosa, a la fuerza se desintoxicó, porque allí nadie le daba lo que quería. Con lo cual os podéis imaginar, ¿no? Los primeros días fueron un infierno para él, le pasó de todo, en fin, un mono horrible, horrible. Y concretamente el 1 de febrero del año 1979 salió de la cárcel y digamos que, para que veáis, el dinero de la fianza, en este caso lo aportó Mick Jagger. Mick Jagger estamos hablando, ¿no? Nada más y nada menos. Esa noche, la madre de Sid, Ann Beverly, pues no se le ocurre una mejor idea, como pésima madre que era, que organizar una fiesta por su nueva liberación. Así que, bueno, ya os digo, ella era una persona que empezó, digamos, un derrotero de parejas inestables, malas decisiones, un camino sin retorno en la Laroi, que parecía que todo iba a cambiar cuando conoció a su segundo marido, que luego se murió, como os comento, 6 meses después, además, que no encontraba su camino. No me da pena ninguna en este caso, porque lo que le hizo a su hijo tela marinera. Sus adicciones se profundizaron, su hijo no tenía control, empezaba a tener sus propios problemas graves, y esa noche de febrero de 1979, Ann no solo lo organizó el festejo por su salida de prisión, sino que también le compró a su hijo Laroi para celebrar su regreso a la vida en libertad. Vamos a ver, yo, como siempre, me vais a perdonar, pero me parece triste, ¿no?, lo siguiente, que una madre sea, es que no tengo palabras, o sea, tan sumamente irresponsable, tan sumamente cruel en el fondo, o sea, para hacer algo así. Tened en cuenta que cuando una persona, como era el caso de Sid Vicious, que tenía una adicción muy por encima de la media, con una tolerancia por encima de la media, y se ve obligado por circunstancias X, que son las que ya hemos visto, a desintoxicarse, imaginaos cómo le pasó a Amy Winehouse, básicamente, con el alcohol. Es que estamos siempre en lo mismo. Lo dejas durante un tiempo y ¿qué pasa? Que un día se te cruza el cable y vuelves a lo loco y te bebes 3 botellas de vodka. ¿Qué pasa? Pues que el cuerpo reacciona y dice, cuidado, ¿sabes? Después de 15 días sin beber, pues eso te mata, literalmente, que fue lo que le pasó a Sid Vicious. O sea, después de 55 días sin consumir nada, la madre le da, y aún encima luego se demostró que era heroína pura y dura, es decir, era pura, pero de pureza que no veas. O sea, que tuvo intención de, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí. Así que, pues el chaval, que tan solo tenía 21 años, Nancy tenía 20, por eso os digo, es que eran niños. Se les puede juzgar y se puede todo lo que vosotros queráis, pero es que eran niños. Eran niños que tuvieron unas infancias muy desgraciadas, así que tampoco se les puede culpar. Entonces, ya os digo, esa misma noche, y poco después de que hubiese muerto Nancy, de la que él además decía que no podía vivir sin ella, y que también intentó subir varias veces, pues fallece. Y en relación a la muerte de Nancy, con el correr de los años, como os digo, surgieron pues innumerosas teorías, sobre todo pues intentando culpar a Sid Vicious, y que bueno, es como siempre, o sea, son especulaciones, son hipótesis, pero con escasas pruebas, al igual que la prueba de que fue el propio Vicious el que la asesinó. Es que eso a mí es lo que te digo, o sea, pruebas no había. Entonces ya os digo, que se llegó a hablar de un dealer y de un adicto que había entrado en la habitación esa noche, que habría cobrado, aprovechando que ellos habían cobrado esas regalías de las últimas actuaciones, pues lo robó y demás, y como ella lo descubrió, pues la asesina. Y sin embargo, en la fiesta de esa noche, con puertas abiertas y teniendo en cuenta el mal estado de los anfitriones, cualquiera se pudo aprovechar para robarles, o sea, eso sin ninguna duda. Porque muchos testigos sostienen que había literalmente fajos de billetes por todos los rincones desde hacía días. Así que bueno, también es factible que ellos se hubieran ocupado de gastarse todo el dinero en sus adicciones, pero ya os digo yo que no. O sea, sí se gastaban dinero, sí que tenían muchísimas adicciones, pero ya os digo que en ese periodo de tiempo no. Así que bueno, ya os digo, también hay los que hablan, como os he comentado antes, de un pacto suicida inconcluso, ¿vale? Es decir, que la madre, digamos, de Nancy,
y que de hecho escribió un libro, Anne Beverly, bueno, pues, o sea, Anne Beverly, perdón, es la madre de Sid Vicious. Pero la madre de Nancy llega a sugerir eso, que fue su propia hija la que de alguna manera le pidió a Sid que la apuñalara. En fin, saber, no se puede saber, todo es posible. No obstante, la madre de Sid dijo haber encontrado semanas después de la muerte de su hijo una carta manuscrita en la que hablaba de un pacto sui y de que se iba a encontrar con Nancy. Se sospecha que fue ella misma, ya os digo, la que escribió la carta, y además también llamó a la madre de Nancy y le pidió que las cenizas de su hijo fueran esparcidas en la tumba de Nancy. La familia, lógicamente, de Spungen negó la autorización. Dijeron que ni de broma este chico, que podría haber sido o no el causante de la muerte o del asesinato de su hija, iba a estar enterrado de alguna manera junto a ella. Sin embargo, era la voluntad de ambos, cuidado. Y de todas maneras, pues un amigo de Sid, digamos que entró en el cementerio de Strangis y literalmente lo hizo. O sea, le echó las cenizas allí sobre la tumba de Nancy, que es lo que hubieran querido, así que me parece bien. Bueno, como veis, en estos casos hay innumerables imágenes en las que se los puede ver a los dos juntos o por separado con un cuelgue que no veas. Y bueno, básicamente la madre de Sid, que tampoco me importa demasiado, se siguió drogando durante varias décadas más y viviendo, digamos, de las regalías de las grabaciones póstumas de su hijo, del merchandising y femicida convertido en leyenda. Y en el año 1996 escribió 3 cartas y dejó un cheque de 10.000 libras para pagar su fastuoso entierro, aún encima la tía, y se sui con un cóctel de drugs. Con el correr de los años, como os comento, Sid Vicious se convirtió en una figura icónica del punk. La imagen del movimiento se cristalizó. Poco importa que cantara mal, que no supiera cantar el bajo, que su apogeo fuera breve y basado en escándalos literalmente, que haya o no asesinado a su novia, pero desde luego si lo hizo, ya os digo, fue a petición de ella. Y alguien puede decir que de eso se trataba el punk, pero solo alguien que no haya entendido del todo el movimiento, porque vamos a ver, los Ramones fueron los padres del punk, y es verdad que Joey Ramone, como ya he comentado en mi vídeo, también era raro y tenía problemas mentales. De hecho, intentó en su momento asesinar a su madre, pero bueno, es gente que tiene problemas, ya os digo, es que son esquizofrénicos, gente adicta, gente, bueno, pues con muchas movidas. Es que, jolín, también hay que entender la situación. Entonces, bueno, pues lamentablemente pues terminaron como terminaron, lamentablemente porque ya os digo, es que estamos hablando de una chica de 20 años que vivió una vida literalmente de mierda, al igual que él, o sea, es que fueron unos niños, bueno, pues desde el principio, y en el caso de Nancy no por los padres, porque los padres hicieron pero todo lo que estuvo en su mano para intentar ayudarla, pero en este caso fueron los médicos y los especialistas los que le fallaron. Porque la llevaron, ya os digo, pero a innumerosos profesionales. No, esto es normal, ya se le pasará, no, esto tal, esto no sé qué. El caso es que nadie se dignó a hacerle un estudio como correspondía, y en aquellas épocas, lo dirá el psiquiatra, era literalmente, todavía existía lo del tema de las corrientes famosas, y entonces sus padres en un principio no les hizo ninguna gracia. Ojo, es que si la llevamos al psiquiatra la van a tachar de loca perdida, la van a someter a tratamientos muy fuertes y demás. Entonces en un principio se mostraron reacios, pero sí que es cierto que viendo el deterioro de la chica y que cada vez estaba más loca, que era violenta, como os comento, que gritaba, lloraba y montaba unos pollos que no veas, pues al final dijeron no, o sea, esta chica tiene un problema, va a haber que llevarla al psiquiatra y demás. Pero los psiquiatras, ya os digo, que es que incluso se dan por vencidos con ella por ese carácter arrasador que tenía, incluso alguno de ellos lo agredió. Entonces, pues en lugar de ver, pues no, pues de un problema grave hay que tomar medidas, pues dijeron, me ha agredido y tal, y ya no la voy a tratar más. Bueno, no voy a decir nada. Cuando por fin parece que encuentran a un psiquiatra bueno, que se da cuenta desde el minuto 1 que la chica tiene realmente un problema de salud mental grave, y que es el primero que plantea que este problema básicamente se debe a la cantidad de droga que ha tomado desde que es una bebé, evidentemente, y ya os digo que está dispuesta a ayudarla. Resulta que el colegio donde ella estudiaba
porque ya os digo, ella era buenísima en los estudios, era una tía súper inteligente. Y sin embargo se hizo odiar más que nadie, es que no la podían ni ver. De hecho, los compañeros de grupo de Sid, el manager cabrón y demás, hicieron lo imposible por separarlos, por sacarla de ahí, porque ya os digo que la odiaban, pero que no podéis imaginar. Ya os digo, la nauseabunda, la llamaban a la chica. Y en fin, bueno, cuando por fin consiguen a este psiquiatra, el colegio universitario donde ella estaba, pues tenía unas notas excelentes, eh, literalmente le dice a los padres que si la sacan de allí para hacerse un tratamiento, que ya no les aseguran que le vayan a guardar la plaza y que se va a quedar sin ella y por tanto no va a poder continuar con sus estudios. Así que sus padres deciden lamentablemente posponer el posible tratamiento. Yo creo que ahí, a pesar de todo, pero bueno, es normal, ¿eh? Los señores hicieron todo lo que pudieron, pero bueno, en ese momento pensaron que la educación de su hija pues era prioritaria de alguna manera y bueno, pues tomaron la decisión de que siguiese estudiando y luego en todo caso pues tratarse. Pero ya os digo que luego ya fue tarde porque ella ya se fue, ella ya, incluso los padres llegó un momento que dijeron, mira, búscate la vida, nosotros te pagamos un apartamento, pero tienes que salir de aquí porque incluso era violenta con sus hermanos, o sea, es que era una chica, ya os digo, muy, muy complicada y muy enferma, es que estaba muy enferma. Entonces, pues nada, lamentablemente hay decisiones en la vida que no son adecuadas y al final pues se pagan muy caras y fue lo que pasó. Fue lo que pasó con estos dos chicos. Por eso os digo que a mí en el fondo, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? O sea, sí, bueno, estos eran unos gatas, esto no sé qué, total, pero pero es una pena, joder, es una pena porque, en fin, bueno. Bueno, no sé hasta qué punto se puede poner esta imagen, pero ya sabéis que yo no controlo mucho de esto de YouTube, pero bueno, a ver, hablando de este tema es inevitable, digamos, poner esta imagen porque todo el mundo conoce la canción Good Save the Queen, que digamos es una de las canciones, porque no es que tengan, ya os digo, la historia musical de los Sex Pistols fue muy corta. Entonces, realmente discos como tal, lo que tuvieron fue sobre todo varios temas que se hicieron muy conocidos, ¿no? Como este, por ejemplo, y que lógicamente pues creó pues muchísima polémica, como os podéis imaginar, ¿no? Estaban básicamente metiéndose nada más y nada menos que con la reina de Inglaterra. Y lamentablemente pues estas cosas no se pueden hacer, que es lo que digo yo, mira, aquí cada cual, pero bueno, lo hicieron y tal, esto les trajo pues muchísimos problemas también, en fin, en fin. Entonces, bueno, yo lo único que os voy a decir es que a pesar de que lo que todo el mundo diga y demás, y que los dos se conectaran rápidamente al consumo de Ero, y que de hecho se da a entender que es Nancy la que le presenta la droga, esto no es cierto. Lo que hace es, digamos, incrementar su consumo, pero porque ya te digo, porque es que ella era consumidora, no, lo siguiente. Entonces, no obstante, quiero dejar claro que se enamoraron profundamente, simplemente que tuvieron una relación autodestructiva alimentada por las drogas, que esto desgasta la relación de Sid con el resto de la banda, como os comento, que Nancy incluso estuvo angustiada cuando Sid se fue de una gira estadounidense de un mes sin ella, porque no permitieron los miembros del grupo ni el productor que ella pudiese ir, y él también se lo tomó mal. Entonces pues la gira fue notablemente desastrosa, con Sid fuera de sí, a menudo borracho, con metanfetamina y físicamente violento. Y Fifth, amiga y road manager de Sid, intentó ayudarlo sin éxito a dejar de beber, y Nancy permanecía en Londres con una amiga que era una dominatrix. Y bueno, aunque varios de los amigos y conocidos de Sid le advierten del efecto devastador de Nancy en su vida, como se había comentado, él ignora obstinadamente estas advertencias. Y bueno, pues la banda el 17 de enero del 78 pues queda disuelta, y a partir de ahí todo lo que os he comentado. Se reúnen, demás, empiezan esa vida en un hotel, de no salir de ahí, de venga que dale que te pego y demás, un comportamiento que horroriza, digamos, de alguna manera a todo el mundo porque es imprudente. Y luego el estado físico, es que se pegaban palizas, sobre todo él a ella, pero porque incluso ella se lo pedía. Entonces ella pues constantemente presentaba moratones importantes, es decir, era auténtica violencia, ¿no? Digamos que además terminaron viviendo de alguna manera en la miseria y dependiendo de los opiáceos suministrados por su traficante de drogas, ¿no?
Así que ya os digo que fue una historia de amor que terminó trágicamente, de ahí el hecho de que fueran, digamos, de alguna manera los Romeo y Julieta. Y pues nada más, al final lo importante es que los restos de las cenizas de Sid terminaron donde él quería, como os comento, sobre la tumba de Nancy. Y eso es lo que os puedo contar. Una última imagen y ya os dejo. Así que bueno, aquí os dejo una última imagen y nos vemos en el próximo vídeo.